Armados más de esperanza que de metralla. 7. Establecer una política de créditos blandos a mediano y largo plazo para desarrollar la mediana y pequeña empresa privada. 8. Reconstrucción de viviendas, infraestructura vial, de agua potable, drenaje bañal y riego, según sea rural o urbano. 9. Una verdadera política agraria que mediante la entrega de tierras, créditos y facilidades que puedan desarrollar la economía agropecuaria. Y 10. La información, el acceso a Internet y todo régimen natural de libertades y derechos inalienables serán garantizados otorgándoles rango constitucional a la Declaración Universal de los mismos, sea en enmienda constitucional o en una nueva constitución si el pueblo de Cuba lo exige. En este programa establezco una especie de interrogante: ¿cómo lograrlo? Eso te iba a preguntar yo, ¿cómo lograrlo? Sobre todo lo que es la parte económica. Hablas de mejorar pues, el sistema vial, hablas de créditos blandos. Bueno, ¿de dónde se va a sacar el dinero? Cuba no tiene moneda hoy en día. Sí, bueno, lo que hace falta para conseguir la moneda es los buenos proyectos. Eso es un sistema que aquí en los Estados Unidos, toda la comunidad de Miami sabe que si usted tiene un buen plan de negocio, usted puede ir a un banco y conseguir el financiamiento. Eso no sería tan problemático. Lo que hace falta en Cuba es primero un cambio y luego que se hagan valer los proyectos. Yo estoy completamente confiado en las iniciativas de los cubanos. Además de que podemos aprovechar la experiencia que vamos a llevar los que ya vivimos en un clima de libertad y de cómo funcionan todos estos instrumentos económicos, hablamos de crédito, etc. Aquí hablo fundamentalmente porque hay que dar el primer paso. Hay que cambiar el régimen que actualmente existe, que es el que bloquea todas las iniciativas y todas las posibilidades para evacuar el país de la crisis que ellos lo han hundido. Yo propongo a los cubanos libres que deseen opinar, que opinemos al respecto de una solicitud de intervención solidaria regional para evitar más muertes innecesarias. Cuando hablas de intervención, estás hablando de Fuerzas Armadas, digamos, de un organismo como la OEA, de una ONU, OEA, o de un país en específico, una intervención directa norteamericana. No, jamás he pensado en términos de repetir lo que ocurrió en el año 1898. Yo estoy hablando de una intervención interamericana. Esta intervención interamericana basada en el amor, una intervención amorosa, solidaria, responsable, encaminada a evitar los saldos de cuentas, el desorden, encaminada a pensar en cómo ese país tiene que encaminar la reinstauración de las instituciones que harían funcionar al país de una manera madura y hacia un crecimiento sostenido. La democracia es algo que se ejercita. Si no se ejercita, bueno, pues se embrutece y quedaría la improvisación, quedaría la imaginación y quedaría mucho margen a los errores. ¿Por qué? Porque no se está ejercitando. En Cuba ya no hay cuadros, no pueden haber cuadros democráticos. Hace 51 años que está el ordeno mando, no solamente como cultura política, sino como ejercicio. Es decir, nosotros necesitamos el concurso incluso de la experiencia del sistema interamericano para que podamos engendrar nuevamente este tipo de institución, para que podamos canalizar y planificar las ayudas solidarias en términos monetarios, financieros, etcétera, para que esto no provoque una reacción de tipo social que pudiera ser tan grave como la permanencia en el poder de esta clase secuestradora, criminal y violenta. A tales efectos proponemos el establecimiento también incluso de un gobierno fideicomisario temporal encabezado por el sistema interamericano que interactuará con una asamblea representativa de cubanos compuesta por todas las opiniones que integra la nación. Estamos hablando de no aceptar una intervención unilateral por parte de los Estados Unidos ni otro poder público extranjero y al mismo tiempo estamos rechazando repetir los errores del Tratado de París y los errores de la imposición de una enmienda que tanta confusión y tanto dolor también causó para los cubanos. En síntesis, esta es la propuesta. Yo te escuché y
me vino a la mente una pregunta. ¿Qué papel tú le ves? Porque en ningún momento has mencionado las Fuerzas Armadas tan poderosas y con tantos privilegios dentro de su cúpula que ha generado el régimen de Castro. ¿Cómo reaccionarían esas Fuerzas Armadas en manos de militares que se han enriquecido, que están ahí y que se convertirían en señores de la guerra, que supongo pues no permitirían que sus privilegios que han conquistado para ellos, para su familia, para su grupo, pues ser despojados de esos privilegios? ¿Cómo tú ves el desmantelamiento o la cooperación de esas Fuerzas Armadas con una intervención o con una ayuda de la comunidad latinoamericana? El mensaje es claro: queremos una intervención responsable, una intervención amorosa. Queremos divulgar mucho más al respecto de este tipo de intervención y además, en términos numéricos, vamos a examinar quiénes son los que se están enriqueciendo en Cuba. Esos militares de alto rango se pudieran contar con los dedos. La mayoría de las tropas, incluyendo grados de tenientes coroneles, andan lo mismo en bicicleta que en el transporte público y no tienen acceso a este tipo de mecanismo de enriquecimiento por la vía de la potestad que le otorga el poder. Son el número menor y el resto de las Fuerzas Armadas yo creo que verían con muy buenos ojos que ellos pudieran tener una participación visible y lógica en el futuro de Cuba, incluso en su reconstrucción. Quizás este ejército tiene un tamaño y volumen demasiado exagerado. Yo no quiero decir que Cuba debe ser como Costa Rica, desmantelar el ejército. Yo sé que por la condición insular de nuestra tierra, que por estar en un lugar tan estratégico pudiéramos ser presa fácil del narcotráfico, etcétera, y para eso siempre vamos a tener una fuerza militar capaz de enfrentar este tipo de ataques, este tipo de circunstancias. Pero también estamos previendo que el ejército actual, los oficiales se retiran en edad de 45 años, una edad justamente de fuerza, y como el principio en Cuba es tratar de recuperar el tiempo perdido, todo un tiempo perdido en ejercicios militares, muchas veces en guerras extrañas, en otro tipo de misiones, ahora se presenta como cuadro en un callejón sin salida como es la Cuba actual, la corrupción. Vemos en las noticias todo lo que está pasando en la aeronáutica civil, que desaparecen aviones, supuestamente los están reparando en Canadá y están realizando otro tipo de actividad en México o en cualquier otro lugar, con la asistencia de este señor que le llaman el Guatón, más Marambio, etcétera. Eso es una noticia que se puede... Chileno, más Marambio chileno. Sí. Y tengo entendido, para abundar un poquito más, que tenía grandes negocios con Enrique Acevedo, un Sí. hombre que viene desde la lucha insurreccional, comandante del ejército rebelde, perteneció a la columna de Ernesto Guevara e hizo la invasión del oriente al centro. Y este hombre, pues se comenta que estaba sacando capital de Cuba en complicidad con Mac Marambio, que fue un testaferro del régimen de Castro siempre, muy ligado con Salvador Allende en su momento, y se comenta también que el plan de Enrique Acevedo era desertar, irse él con su familia, porque roban todos, y creo que el mayor exponente es Ramiro Valdés Menéndez. Sí. Pero está ahí, no tiene... Está ahí. Pero Ramiro Valdés Acevedo es un grupo pequeño. Yo creo que el mensaje de unas tropas como las que se conocen como los cascos azules de Naciones Unidas, las cuales se movilizan una vez que el organismo regional, como pasó en el caso de Haití, cuando fueron a reponer al poder al depuesto Jean Bertrand Aristide. Vamos a evaluar las situaciones y todo lo que conforma la personalidad de Aristide y sus gestiones, pero sí la manera en que la OEA gestionó, apoyó a este tipo de intervención para restablecer el orden constitucional en Haití. Yo creo que los militares cubanos pudieran ver con muy buenos ojos el hecho de que estas tropas internacionales que no están diseñadas para matar ni para castrar al otro, vayan incluso a intercambiar de qué manera se puede defender, jugar un papel como Fuerzas Armadas en un régimen.